Bueno, vamos con nuestro primer invitado del día, 7 de la mañana, 34 minutos. Está con nosotros el médico cirujano especialista en psiquiatría, el doctor Enrique Lara González. Él es miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Bienvenido. Doc, hola, buenos días. Déjeme nada más que nos prendan ahí el micrófono. Ahí estamos, ahora sí. Gracias, Doc, perdone. Ok, buenos días, Viri Gastón. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, usted por venir, Doc. Oye, Doc, tenemos, se dice que la enfermedad del siglo XXI es la ansiedad y el estrés, o las enfermedades de entrada. ¿Son enfermedades? ¿Qué son? Sí, por supuesto. En realidad, la ansiedad como tal es una respuesta normal del organismo ante un estrés, ante un peligro. Sin embargo, en condiciones... pues dependiendo de situaciones, ya que es algo multifactorial, pero se puede convertir en un trastorno, ¿no? La verdad, los trastornos de ansiedad es una enfermedad que tiene una prevalencia importante a nivel mundial. Estamos hablando de una prevalencia del 5 al 19% a nivel mundial, lo que es, pues son millones de personas que están afectadas por este problema y el cual genera una discapacidad importante, ¿no? en la vida de la persona que la padece. Mi abuelo decía, la ansiedad y el estrés... la tienen los ricos. Los pobres tienen problemas de verdad. Eso decía mi abuelo. En realidad es una situación generalizada. Hoy por hoy tenemos problemas de ansiedad en personas, incluso en niños, ¿no? Personas de... Provocado por los padres, supongo, ¿no? ¿O pues, a poco sí la situación, el entorno es tan negativo que hasta los niños empiecen a tener... Lo que pasa es que es multifactorial, ¿no? Hay un componente, hay una predisposición genética sin ser algo hereditario. Pero obviamente también influye en cuestiones bioquímicas, ¿no? Que eso, pues, evidentemente no tenemos forma de corregirlo si no es con un tratamiento específico. Entonces hay situaciones que se dan, es una combinación, la predisposición genética, la cuestión bioquímica, más el estrés externo. Y, por supuesto, cuestiones de personalidad, de gente que ya tiene una personalidad que la predispone a ciertos problemas de ansiedad, ¿no? ¿Qué es la ansiedad exactamente? Exacto. Ok, como les decía al principio, la ansiedad es una respuesta normal del organismo cuando estás ante una amenaza, ante un peligro, que prepara a la persona para huir de un peligro o enfrentarse o pelear, ¿no? Esa es la ansiedad como tal. ¿Qué pasa? Que el organismo libera hormonas del estrés como el cortisol, la adrenalina, y es justamente lo que prepara al cuerpo para Pero entonces la ansiedad es preocuparme por algo que no ha ocurrido. Exactamente. De hecho, bueno, hay... Exceso de futuro, dicen por ahí. Sí, son 3 tipos de manifestaciones principales de ansiedad, ¿no? Las psicológicas, que justamente que es ese miedo, esa sensación como que algo malo va a pasar, ¿no? Okay. Como que la persona tiene un miedo sin que exista algo que lo esté provocando. Además está la situación física, que pues hay una gama de síntomas desde pues sensación de taquicardia, palpitaciones, falta de aire, dolores de cabeza, sudoración excesiva. Y, por supuesto, la parte cognitiva, que la persona empieza a tener problemas para enfocarse, para concentrarse, en cuanto a su atención, su concentración. Y estos síntomas, por ejemplo, la parte física puede llegar a ser algo muy intenso y caer en lo que conocemos como un ataque de pánico, que es una situación... A mí nunca me ha tocado ver un ataque de pánico. ¿Qué pasa? ¿Gritamos? O sea, porque yo me imagino a alguien gritando. Ok, lo que experimenta la persona es una situación, por ejemplo, empieza a tener dolor en el pecho, que... Clásicamente, las personas que creen que se está infartando, ¿no? Y un gran porcentaje de estas personas terminan en el hospital, en el área de urgencias, porque siente que se está infartando. De hecho, la persona que tiene el ataque de pánico te lo describe tal cual. Siento que me estoy volviendo loco o que me voy a morir. O sea, son las expresiones clásicas de la persona que padece un ataque de pánico. ¿Qué desencadena estas crisis tan severas de ansiedad? Ok, bueno, el origen precisamente son los trastornos de ansiedad. Hay subtipos de trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, las fobias. Bueno, hace rato escuché que hablaban sobre el temor a hablar en público. Sí. Gran parte de esas personas tienen un trastorno de ansiedad que se llama fobia social o trastorno de ansiedad social, que es justamente lo que les impide y lo que les genera esta situación de impedirse hablar en público. A ver, trastorno de ansiedad social. Sí. ¿A qué se refiere eso? Es justamente me da el miedo excesivo e irracional a enfrentarte a situaciones, a hablar en público o simplemente a tener a lo mejor una conversación con otra persona. Pero llega a un grado que es discapacitante. O sea, la persona de plano no puede y obviamente esto se refleja en sus relaciones interpersonales, en su trabajo. ¿Cómo le hago para dividir el que alguien es tímido
por personalidad claro. a que tiene una de... Porque, por ejemplo, yo tengo alumnos que al momento de exponer Claro. empiezan a hablar bien bajito, y si les dices, sube tu tono de voz, no pueden. O sea, porque les da mucha Sí. pena. O que incluso fue muy común gente que no se quería quitar el cubrebocas. Claro. Tengo muchos alumnos que incluso siguen con cubrebocas por no mostrarse tal cual, ¿no? O sea, que Sí. todavía... ¿Cómo sé cuando es mera timidez a cuando ya es un trastorno de ansiedad Sí. social? Cuando hablamos de un trastorno es porque ya está generando una disfunción, como les comentaba, en todos los ámbitos de la persona. El ámbito personal, el ámbito familiar, el ámbito laboral o en los estudios. O sea, ya hay una interferencia notable que no es algo momentáneo. Por ejemplo, la persona que tiene timidez, pues lógicamente busca ayuda, busca como que a veces trata de... O va agarrando confianza, ¿no? Sí, y exactamente. A veces hay estrategias para que pues les ayuda de alguna manera a agarrar confianza. La persona, por el contrario, que tiene fobia social, evita completamente, ¿no? Y por lo mismo se va aislando, ¿no? Va entrando en una situación de aislamiento y pues esto obviamente sí va generando un problema en su vida personal. Por lo que veo, la ansiedad me la provoco. ¿No? Me la provoco. ¿Cómo curar algo que yo mismo me provoco? Porque hay que empezar por reconocer el problema primero para poderlo curar. Pero si yo estoy seguro que algo va a salir mal en el programa en los próximos 3 minutos y por eso me siento ansioso, me lo estoy provocando yo. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo ayudarnos? Sí, como bien dices, primero que nada hay que aceptar que uno tiene el problema, ¿no? Y la situación es que muchas veces esta persona que tiene ansiedad se frustra porque, como les digo, termina muchas veces en servicios de urgencias. El problema es que cuando llegan a urgencias ya el ataque de pánico o la crisis de ansiedad ya se dio. Ya pasó. Entonces, pues se le hace una valoración integral y le dice, no, pues es que no tienes nada. Entonces, mucha gente, muchas veces la persona se frustra porque dice, es que ya fui varias veces a consultar, sí, claro, y me dicen que no tengo nada. Y no, no es el que no tenga nada. La cuestión es que el problema no es puramente físico, sino, como les digo, tiene un origen del sistema nervioso. O sea, hay una alteración bioquímica que está generando el exceso de liberación de cortisol, de adrenalina, y eso es lo que lleva a presentar los problemas físicos, ¿no? Cuando esto ya se salió de control, me imagino que tomarme un té de manzanilla no va a ser la solución. No, por supuesto que no. Tu té de tila no va a servir. Porque, bueno... 7 flores. Exacto. Aunque momentáneamente, a lo mejor, por efecto placebo, sí, te puede relajar, pero es algo... La cuestión con esto es que es algo recurrente, ¿no? La ansiedad se va a estar presentando de forma sistemática, de forma frecuente, cada vez con mayor frecuencia, cada vez con mayor intensidad. Entonces... empeora. Siempre. Como toda enfermedad. Okay, si tú dejas transcurrir cualquier enfermedad de cualquier área de la medicina, obviamente, pues la vía es que se vaya agravando, ¿no? O que se vaya agudizando. Y es el problema. De hecho, muchas de las enfermedades, por eso hablamos que gran parte de las enfermedades son psicosomáticas. Muchos de los problemas digestivos, por ejemplo, los trastornos funcionales como el colon irritable, colitis, problemas dermatológicos, muchas son situaciones generadas por ansiedad, ¿no? Okay. Entonces, mientras ese problema no se corrija, mientras no se trate de fondo lo que es el trastorno de ansiedad, evidentemente, pues la persona va a seguir con los síntomas. Estamos platicando con el doctor Enrique Lara González. Oiga, doc, ¿cómo saber si tenemos una hija, un hijo que empieza a tener ansiedad? ¿Cómo se manifiesta en los niños? Bueno, primero que nada, hay cambios en su estado anímico. O sea, es una situación que va generando o irritabilidad. Por el mismo, hay una situación de miedo generalizado. Okay. La persona empieza a evitar, como le digo, ciertas situaciones que les genera ese miedo, esa inquietud. Empieza a evitar situaciones, por ejemplo, incluso hasta... eviten ir a la escuela, evitan... O sea, hay cambios en el comportamiento. Hay cambios en el comportamiento, hay cambios en el ciclo de sueño, es importante. La persona de repente empieza a tener insomnio, puede haber cambios también en el apetito, ya sea... Es muy común, las personas que tienen ansiedad es muy común que empiecen a aumentar su ingesta de alimentos. Yo estoy muy ansioso, seguro. Entonces, sí, bueno, es clásico decir, es que no es hambre, es ansiedad y estás come. Claro. Pero ¿qué hacemos? Cuando lo identificamos en un pequeño, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar ayuda inmediatamente, ¿no? Hay que buscar ayuda, llevarlo a una valoración médica, puede empezar con un pediatra y obviamente si él detecta alguna situación, pues ya canalizarlo a un especialista. Pero cualquier persona que empiece a tener estos cambios, ¿no? En el ciclo de sueño, en el apetito, en la energía, en la concentración y sobre todo la parte de esa sensación de inquietud, de miedo, irracional. Entonces es importante buscar ayuda porque, bueno... es algo que se puede tratar. Los trastornos de ansiedad
perfectamente se pueden controlar. Oye, Doc, eres una de las especialidades a las que no queremos llegar, ¿no? O sea, la verdad. Claro. Decir, tengo cita con el psiquiatra, no se vuelve algo que publicas en Instagram, claro. ¿Verdad? Sí, entonces, por supuesto. ¿Qué tan renuentes somos a ir a una cita con el psiquiatra y decirle, sí, señor psiquiatra, me voy a tomar mi tratamiento? Desafortunadamente, pues sí todavía hay mucho prejuicio, hay mucho temor, hay mucha... tabú, ¿no? Tabú, sí, definitivamente. Y es algo que pues es algo que estamos luchando, ¿no? Para que se vaya, pues ahora sí que poco a poco normalizando, que sea una cita con el psiquiatra sea lo mismo que ir pues con un gastroenterólogo, con el ginecólogo o con el cardiólogo, ¿no? Finalmente es una especialidad más de la medicina y que evidentemente pues está generando mucho problema. Es importante porque, como les decía, o sea, si se trata adecuadamente, el trastorno de ansiedad se controla. Se puede controlar, pero... ¿Cómo se controla? Un medicamento, hablando de alguien que ya tiene un diagnóstico, que ya le van a dar un tratamiento, ¿qué hacen esos medicamentos? El medicamento lo que actúa básicamente es a nivel químico, ¿no? A nivel de neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina, que son justamente los que regulan muchas veces pues todas las cuestiones, ¿no? Tanto la parte del sueño, el apetito, la energía, pues puede revertirse por justamente el equilibrio bioquímico que se produce gracias al medicamento. Y eso es algo importante y hay que recalcar que si la persona no se trata, si no toma el fármaco, los fármacos adecuados, pues obviamente va a empeorar, ¿no? Sí, claro. Obviamente con el riesgo de que pueda caer en un episodio depresivo, ¿no? Porque muchas veces los trastornos... ¿La ansiedad lleva a la depresión? Muchas veces se traslapa, ¿no? Okay. A veces es difícil identificar incluso qué fue primero, ¿no? Si la depresión, la ansiedad, o surgieron incluso de forma simultánea, ¿no? Pero los tratamientos son eficaces, ¿no? Y hay que perder el miedo. De hecho, hay que ir poco a poco logrando que la persona acepte, porque realmente el cambio es impresionante. La persona que se trata te lo dice, no, pues que llegué con miedo, pero... Ahora después de... Y ahora la vida es bella. Sí, ahora ya veo las cosas de otra manera, ya vivo sin miedo. Oiga, Doc, nos tenemos que ir a un corte, pero ojalá nos pueda regalar otra visita, porque creo que es muy importante hablar del tema del estrés, que fue lo que no nos dio tiempo. El tema del estrés en un mundo en el que la verdad es que ya no salimos y estamos a punto de ser asesinados por un tiranosaurio rex, donde no hay un águila enorme que me va a llevar, que eso seguramente sí ha de haber sido estresante para los de nuestra especie hace varios miles de años. La verdad es que hoy tenemos casi todo solucionado y sin embargo nos estresamos, lo cual creo que es importante. Y más jóvenes, cada vez más jóvenes. Sí. Exacto. Sí. Entonces, si nos permite, le volvemos a invitar, Doc. Sí, con muchísimo gusto y la verdad es que la invitación a perder el miedo, acudir, buscar ayuda. ¿Dónde te encontramos? En las redes sociales de la Clínica Neural, en Facebook, en Instagram y en X como DR-Lara. Clínica Neural también lo podemos buscar así. Clínica Neural. Clínica Neural, le ponen Clínica Neural Mérida y con eso debe de aparecer, ¿no? Así es. Doc, muchísimas gracias. Mucho gusto y muchas gracias cuando gusten. No, hombre, al contrario. El doctor Enrique Lara González, especialista en psiquiatría, miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos.